acompañada por su profusa actividad académica. Así que antes de darle la palabra, quiero simplemente recordar lo interesante que me resultó el título de su exposición, que es Gestión, Poder y Saber Profesional, nuevos roles técnicos académicos en la universidad. Vaya, qué sugerente, y especialmente en este contexto de COVID, donde algunos de los roles, ¿sí?, más tradicionales se han visto alterados, por decirlo de algún modo. Así que bueno, agradecemos muchísimo a Mónica su participación, y antes de dejarle la palabra, solamente recordarles que las preguntas o comentarios que quieran hacer lo dejamos al finalizar y vía chat, ¿sí?, que Carolina se va a encargar de leerlos y hacer las preguntas que surjan, ¿sí? Gracias, Mónica. Bueno, ¿cómo les va a todos y todas? La verdad que es un gusto. Gracias por la invitación, Marisa, el Instituto, ADUBA en general. La verdad que me parece súper interesante poder participar de estos espacios que están ahí en las intersecciones, ¿no?, entre lo que es la construcción de saber, pero también espacios de participación, de toma de decisiones, con lo cual, bueno, espero que les pueda interesar, y me interesa sobre todo la discusión que podamos dar después de esta exposición. En realidad lo que yo voy a hacer es contarles un proyecto de investigación, que es el proyecto que estamos desarrollando en el marco de la UNTREF, el Núcleo de Investigaciones y Formación sobre la Educación Superior, con un equipo, hay un micrófono abierto, me parece, ¿no?, con un equipo de gente que, bueno, se fue ampliando, porque en realidad el proyecto empieza con un grupo pequeño, pero tiene tantas aristas, y ya van a ver en la medida en que se puede trabajar sobre tantas áreas, que a partir del interés mostrado por estudiantes de posgrado, por otros colegas de investigación, el proyecto como que se va abriendo cada vez más. Así que, bueno, incluso si les interesa, podríamos pensar en forma de quien quiera poder tener algún tipo de participación. Les cuento un poco entonces, digo, en formato investigación, ¿sí?, porque entiendo que también este instituto no solo apunta a discutir temáticas, sino también a la cuestión de cómo se investiga. Yo les voy a exponer el proyecto, ¿sí?, cómo estuvo planteado, cómo está planteado, con sus distintos componentes, y algunos avances de un proyecto que recién empieza, ¿sí? Si bien nosotros venimos trabajando este tema desde hace bastante tiempo, con la idea que ahora tiene, que es de un alcance nacional, de poder trabajar en todo el sistema universitario argentino, estamos en una etapa preliminar. Pero bueno, por eso mismo les voy contando un poco que hasta dónde estamos llegando y qué pensamos hacer hacia el futuro, y qué pensamos encontrar también con interrogantes que se van abriendo cada vez más. Así que bueno, les voy a compartir, ¿sí?, un Power que después, si quieren, lo puedo poner a disposición. Este es el nombre que dimos a la charla de hoy, ¿sí? Más allá de que el proyecto es un proyecto que, bueno, está mi email por si después alguien quiere comunicarse. Es un proyecto que, en el marco de, como les dije, de un trabajo que yo como investigadora de CONICET, pero que lo hago en la UNTREF como lugar de trabajo, tiene como nombre Transformaciones en el Gobierno y Gestión de las Universidades Nacionales Argentinas en las últimas 2 décadas. Roles, funciones, identidades y relaciones de los gestores académicos en nuevas áreas de gestión universitaria. En realidad, esto tiene que ver con que, bueno, mis intereses siempre estuvieron en lo que es la política universitaria en general. Ya me acuerdo con Marisa, ya hace muchos años, de la Ley de Educación Superior en adelante, bueno, venimos como con mucho interés en ver una reforma de tal magnitud que tuvo en los años 90, en qué medida iba teniendo impacto, ¿sí? Lo que no tenemos quizás todavía cierta magnitud del enorme impacto que tuvo esas transformaciones en el sistema de educación superior argentino desde el 95, que se sancionó la ley, hasta la actualidad, habiendo pasado muchísimos gobiernos, gestiones, y así todo, lo que podemos decir que una reforma de esas magnitudes entró en la cultura universitaria, ¿sí? Y esa cultura universitaria, que se puede ver a nivel del sistema, en las distintas instancias, ¿sí?, la creación de la CONEAU, los CEPRES, el Consejo de Universidades, etcétera,
a nivel al interior de las instituciones, sigue generando transformaciones muy grandes, que por otro lado no las asocio tanto solamente a una reforma, sino también a un contexto, ¿sí? Contexto no solo nacional, sino regional e internacional, que fue yendo más o menos por caminos similares. Por eso va a ser de mucho interés, y ustedes lo van a ver, cómo el aporte de literatura internacional que analizó estos problemas nos han sido de suma utilidad para poder entender cómo esos fenómenos se dan en un contexto como el argentino y obviamente con las adaptaciones del caso que haya que hacer cuando se trabaja de esta manera, ¿no? De esta manera comparativa. En realidad nos ha iluminado mucho una serie de materiales que ahora voy a compartir con ustedes. El objetivo de la investigación es estudiar la emergencia de nuevas funciones y roles en el funcionamiento de las universidades a partir de como efecto de las grandes reformas que se sucedieron de la agenda universitaria a partir de la Ley de Educación Superior, o sea, hace más de 20 años. Y esto lo hacemos en algunas áreas específicas, o sea que ya trabajamos con la idea de que estas nuevas funciones y roles se dan en una agenda que es una agenda que está dada por la reforma o como consecuencia de la reforma. Y en este sentido tomamos 6 áreas, ¿sí? Evaluación y acreditación, educación a distancia, sistemas de información, ¿sí? Bueno, en general todo lo que es la información universitaria empieza a consolidarse a partir de la reforma de los 90, planificación y financiamiento, asuntos internacionales y vinculación tecnológica. Específicamente lo que yo voy a compartir con ustedes son en estas 4 de las 6 áreas que, bueno, tenemos algún avance realizado, todavía, bueno, estamos en las preliminares y no avanzamos con algunas otras áreas, ¿no? Entonces, aquí nosotros trabajamos a partir de un problema, ¿sí? Como en toda investigación, ¿sí? Uno hace las cosas porque hay algo que lo inquieta, y en este sentido, partimos de un marco general que considera a la universidad como un tipo de organización muy peculiar. Para muchos autores una organización compleja, ¿sí? Porque a diferencia de una organización privada, una empresa, por ejemplo, que es piramidal, en donde hay una cabeza y a partir de ahí las cosas se suceden con la idea de lograr un único objetivo, que es básicamente la rentabilidad, o una organización estatal en donde hay una burocratización, también una verticalidad con roles y funciones muy de subordinación, la universidad tiene otras características distintas que muchos autores la han llamado como una organización de base pesada, es decir, que el poder de alguna forma está en la base, que en este caso es sobre todo en los docentes, pero también en los estudiantes y otros actores de la institución. Entonces, caracterizamos a esta organización compleja como que tiene 3 ámbitos de trabajo muy claros y que ha tenido, ¿sí? A lo largo de todo su desarrollo histórico, en donde hay, sobre todo en el caso de Argentina, un ámbito académico, un ámbito administrativo y un ámbito, digamos, político, que tiene que ver con la conducción, con las autoridades, que en la mayoría de los casos se renuevan periódicamente. O sea que esos 3 ámbitos, que son los usuales, si uno toma el modelo universitario argentino, bueno, de todo el siglo XX, nosotros lo que estamos viendo es que a partir de las reformas de los años 90 se incorpora una nueva agenda de temas, ¿sí? Una nueva agenda que genera demandas en las instituciones, demandas de gestión que hasta ese momento las instituciones no desarrollaban. Y en general esas demandas de gestión están vinculadas con agendas de evaluación y acreditación, la diversificación financiera, ¿sí? Que ya no viene solo un monto de recursos por parte, por ejemplo, del Congreso de la Nación a las universidades, sino que empiezan a haber ventanillas de financiamiento diferentes, una agenda que impulsa la relación con el afuera y sobre todo con el desarrollo del sector productivo y la sociedad también. Y todo esto nosotros lo ubicamos, no porque queremos, sino porque en general esto viene siendo analizado así en distintos contextos, con un enfoque gerencialista de la conocida nueva gestión pública, ¿sí? Que ahora le vamos a dar un espacio en un ratito. Nosotros lo que vemos es que este incremento en tareas de gestión de esta nueva agenda impacta en los actores tradicionales, ¿sí? Pero ¿por qué impacta? Porque involucra saberes que hasta ese momento
no se tienen, no se tenían, ¿no? Que no eran solo administrativos o académicos o políticos, sino que están en las interfaces, son saberes nuevos, bastante profesionalizados, bastante técnicos, que requieren, o que demandas, ¿sí? En los actores tradicionales, sobre todo en los docentes, lo que se llama las cargas de gestión, la elaboración de proyectos, o sea, cómo saber hacer un proyecto, por ejemplo, ¿sí? Esto implica un saber, o saber preparar una presentación para la CONEAU, o saber preparar una propuesta para financiamiento. Bueno, estas cuestiones antes no existían y requieren de ese saber específico. Ese saber específico en parte es demandado a los actores tradicionales, pero sí ha aparecido la necesidad de contar con el apoyo de nuevos roles, ¿sí? Que se van especializando en estas tareas con la idea de dar apoyo a los actores tradicionales, ¿no? Estos nuevos actores pueden estar contratados, sobre todo lo que vimos es que al principio estaban contratados, pero de a poco se van incorporando a la estructura funcional, ¿sí? Y están a cargo de estas tareas que son básicamente de gestión académica y que implican, como ya dije, nuevos saberes. Lo que nosotros decimos es que creemos que la emergencia de estas nuevas áreas con nuestros nuevos roles reconfiguran la vida universitaria dentro de las instituciones. Y esto es lo que nos interesa analizar. Entonces, lo que pregunta de investigación, ¿no? ¿Cómo se organizan esas áreas? O sea, hay una agenda. La agenda, yo tomé 6 temas, ¿no? Suponiendo que son esos 6 temas, impactan en la organización funcional de las instituciones porque se generan áreas funcionales dentro de las instituciones. ¿Cómo se organizan? Nos interesa ver. ¿Quiénes desempeñan funciones centrales en esas áreas? Digo, más allá del típico administrativo, ¿sí? O el típico secretario, que podríamos decir, el que viene, digamos, desde la estructura política de una institución. Bueno, ¿quiénes son estas personas que son las que desarrollan a fondo estas tareas? ¿Qué implicancias existen en estos roles, en la identidad, no solo de estos nuevos actores, sino de los otros también, en las conductas, en los vínculos con los otros actores, ¿sí? Porque la emergencia de nuevos actores que desempeñan roles, bueno, de alguna manera mueve el tablero de cómo estaban configuradas las relaciones de fuerza y de poder dentro de las instituciones. Ahora ya van a ver por qué digo esto. Estas son algunas preguntas que nos interesa investigar y como objetivos específicos queremos identificar y caracterizar las nuevas tareas, ¿sí? En los últimos 15 años, relevar la forma que en diferentes tipos de instituciones van tomando, ¿sí? Estas tareas, porque suponemos que en no todas las instituciones se desarrollan de la misma forma, relevar quiénes son los que desempeñan esos roles, para lo cual queremos hacer bases de datos con personas, ¿sí? En muchos casos es muy fácil porque están constituidos en redes y en otros no es tan fácil. Indagar sobre los cambios en los demás actores a partir de la emergencia de estos nuevos roles y estos nuevos actores, y evaluar las implicancias de estos cambios en las relaciones de poder dentro de la institución. Estos son un poco los objetivos específicos que nos interesa, o que nos van dando como las líneas de trabajo, ¿no? Y entonces, aquí el marco general que les decía antes, nos muestra que, y esto no es solo de Argentina, sino que está estudiado en general en distintos contextos, es que el enfoque de la nueva gestión pública es un poco el que nos da algunas pistas, ¿sí? Que explican ciertos patrones comunes de las reformas y que tienen implicancias directas en esto que queremos investigar. Esta perspectiva gerencial es una perspectiva que se aplica a la administración pública proveniente del sector privado, que fue llevada adelante por, bueno, ámbitos y espacios desde los cuales se colaboraron en el desarrollo de las reformas en los distintos países, en los distintos contextos, ¿sí? En América Latina, básicamente Banco Mundial y el BID, pero en Europa la OCDE también llevó adelante reformas a la luz o bajo el enfoque de esta perspectiva, con una idea de una dirección emprendedora, de darle capacidades institucionales al Estado, ¿sí? Bajo una idea de que el Estado tal cual como el que existía no, ya había llegado a su límite en términos de ineficiencia, de burocracia, etc. Entonces la idea es, el enfoque de la gestión pública se habla como el enfoque de las 3 ¿sí? Economía, eficacia y eficiencia,
y que de alguna manera implica trasladar al ámbito de lo público algunas tecnologías que son típicas del ámbito de lo privado. Por ejemplo, la planificación estratégica, la dirección por objetivos y por proyectos, por diseño de proyectos, lo cual implica un cambio en la estructura funcional, ¿sí? Porque ya las dependencias se transforman en programas, ¿sí? Programas que son un poco más flexibles, que pueden estar y luego pueden no estar. Estoy hablando de la estructura del Estado. La gestión financiera, de servicios, de sistemas de información, el control de gestión a través del seguimiento con indicadores, ¿sí? Básicamente cuantitativos, para ir viendo el avance de los distintos programas y proyectos. Y bueno, esto también implica las técnicas de desarrollo de ciertas habilidades directivas, el liderazgo, bueno, y de cara al cambio organizacional. Un poco esta es muy a grandes rasgos, este enfoque, que en Europa le dio sustento a una idea de poder, en la educación superior, valorar en qué medida el conocimiento y la innovación que proviene de la educación superior puede colaborar con el desarrollo económico de las sociedades contemporáneas. Entonces, por eso, la universidad aparece como un área de mucho interés para lograr estas tres C, ¿no? La economía, la eficacia y la eficiencia. Y en América Latina, nosotros lo podemos vincular con lo que se llaman las reformas de segunda generación, en términos de OLAC. Las primeras habían sido la privatización, la descentralización y la desregulación, y las reformas de segunda generación durante los 90 estaban vinculadas a reinventar el Estado, ¿sí? Hacerlo muy pequeño pero eficiente, con un rol importante, ¿sí? Pero bueno, en base a un dinamismo y a una dinámica que, bueno, hasta ese momento no existía. Y en ese marco hay una agenda, ¿sí? Que impacta en la educación superior y que está vinculada, todos sabemos, con la evaluación y la acreditación, con incentivos a la tarea académica, con el financiamiento de proyectos a partir de llamados competitivos, financiamiento de la investigación a partir de subsidios, ¿sí? De evaluación de los proyectos o de las propuestas, proyectos de vinculación tecnológica con el sector productivo, etc. Este es un poco el contexto general que nos da lugar a esta agenda de la que veníamos hablando y que va a impactar en la gestión universitaria, en las instituciones. Entonces, yo acá comparto con ustedes alguna bibliografía para que vean que tampoco es algo que se nos ha ocurrido a nosotros, y esto está bueno porque estar siempre viendo qué desarrollos se dan afuera y luego ver en qué medidas sirven, ¿sí? Para poder analizar la realidad nuestra, es un trabajo muy interesante. Hay varios autores de distintos países que se han preocupado por estudiar la emergencia, ¿sí? De estos nuevos roles. Por ejemplo, hay un autor que se llama McFarlane que habla de los paraacadémicos, ¿sí? Y que estos son estos roles, ¿sí? Que surgen de lo que él llama una desagregación de la vida académica. Es decir, si nosotros pensamos que la vida académica, sobre todo en los países desarrollados, está constituida por la docencia, la investigación, algo de gestión y la extensión, supónganse, o lo que sería la tercera función, lo que él analiza es que a partir de las reformas y estos cambios, esa vida académica se va desagregando y entonces aparecen nuevas áreas para las cuales el académico tradicional se va especializando en algunas cuestiones. O sea que para él estos paraacadémicos provienen del campo académico o bien son personas no académicas que de alguna manera se incorporan a algún aspecto específico, ¿sí? De las tareas académicas tradicionales. Esto ahí lo llaman paraacadémicos, que es un nuevo rol que ahora vamos a desarrollar un poco más. En el caso del Reino Unido, Celia Whitchurch habla del tercer espacio, hablando con esto haciendo referencia a un ámbito constituido entre la esfera académica y las esferas profesionales, en donde hay interacciones entre equipos y redes que suceden de manera paralela a una estructura funcional tradicional, ¿sí? O sea, como que van apareciendo, ¿sí? Que no tienen una estructura y una claridad, una formalización muy clara, pero que van apareciendo y empiezan a tener un rol relevante sin por ello
anular las estructuras tradicionales, pero cada vez con mayor relevancia. Esto lo llama el tercer espacio ella, haciendo referencia a que hay un espacio administrativo puro, un espacio académico puro, y a este le llama el tercer espacio. Y por otro lado, los alemanes hablan de los HPROs, que serían los profesionales de la educación superior, los Higher Education Professionals, eso lo llama, por eso la sigla. Y bueno, son profesionales que surgen a partir del proceso de transformación como respuesta a los cambios externos, y que surgen a partir de la creación de nuevas tareas que requieren perfiles muy profesionalizados. Entonces, estas tres perspectivas nos ayudan un poco a construir, bueno, lo que nosotros queremos analizar. Algunos detalles más. Para el caso de McFarlane, estos roles tienen un origen, como ya había dicho, un profesional muy calificado, es decir, un administrativo, si se quiere, muy calificado, que empieza a lindar en la frontera de un trabajo académico, o también un académico más descalificado, ¿sí? Es decir, que empieza a dejar de hacer tareas puramente académicas y cada vez se vinculan un poco más con las que podríamos llamar administrativas. Para él, estos son los paraacadémicos. En el caso de Whitchurch, habla de expertos, ¿sí? Son expertos que trabajan de manera colaborativa, en equipos multiprofesionales, diferenciándose de los tradicionales ámbitos administrativos y académicos. Ella habla de que están en las fronteras difusas, ¿sí? Son mezcla, habla, bueno, estas cuestiones que por eso habla de un espacio que todavía no está del todo formalizado. Y para el caso de los alemanes, son profesionales no académicos, pero que conducen y orientan la gestión, ¿sí? De las funciones académicas, porque no es que hacen gestión administrativa, gestión de las funciones académicas, y que para ello necesitan tener un conocimiento que linda con lo académico, pero con una expertise en temas específicos. Por eso nosotros elegimos 6 áreas, ¿sí? Una expertise en evaluación, una expertise en internacionales, una expertise en vinculación tecnológica. Vamos a ver qué se trata esa expertise. Y tiene habilidades sociales y una mirada holística, que quizás el administrativo tradicional no lo tiene. Bueno, acá simplemente para esto es tomado de los textos de Celia Whitchurch, aquí tienen, para que vean, no lo vamos a analizar a fondo, pero del lado más de la derecha está lo que sería el personal académico y del lado de la izquierda el personal administrativo. Entonces ella va viendo cómo en las 3 funciones de enseñanza, de formación e investigación y lo que sería extensión o vinculación, va apareciendo un espacio en el medio, ¿sí? Que bueno, no es específicamente ni lo que la tarea que hace el personal académico ni la que hace el personal puramente administrativo. Y en el caso de McFarlane, tiene este círculo que está muy bueno, en donde, lamento que bueno, está en inglés, habría que traducirlo, pero supongo que quizás lo puedan seguir. Tenemos las 3 funciones de la universidad, ¿sí? Que implican realizar tareas, ¿sí? Nuevas tareas que dan por resultado nuevos roles. O sea, aquí él además describe e identifica los roles, ¿sí? El que hace el apoyo del seguimiento y la orientación estudiantil, el que hace aseguramiento de la calidad, el que hace lo que sería educación a distancia, tecnología educativa. Bueno, también. Este es más informático y este es más pedagogo, digamos, pero en educación a distancia. El que apoya a los estudiantes doctorales, el académico part-time que solo va para dar algunas clases. Bueno, él va como, y esto es solo en enseñanza, pero fíjense también en la investigación, como también y en lo que sería transferencia o extensión, también aparecen nuevos roles. Esto digo para el contexto de McFarlane, ¿sí? Que no es el nuestro. Justamente lo que se trata es de ver, bueno, cómo esta mirada se expresa en nuestra realidad. Y no es tan alejada, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos
hasta ahora, bueno, primero a nivel de las categorías más teóricas y conceptuales, identificar a los tres sectores tradicionales, el sector no docente, el sector académico y lo que llamamos el sector político, que esto es algo específico de lo que sería el contexto latinoamericano y Argentina en particular, ¿sí? Porque en otros sistemas, y por eso Celia Witcher no habla de un cuarto espacio, no está tan presente ese rol de la política, ¿sí? De la conducción política, que sí aparece fuertemente en las universidades latinoamericanas como producto de la tradición de la reforma, ¿no? Entonces, para cada uno de estos sectores tratamos de identificar lo que serían funciones y roles, cargos, ¿sí? Porque no necesariamente las funciones están vinculadas con los cargos, los perfiles de esos roles y las identidades. Esto para los tres espacios tradicionales, ¿sí? Entonces vemos que en el sector no docente, bueno, la función es una función más de administración, de apoyo al sector académico y al político. Los cargos son cargos no docentes, los perfiles son más bien técnicos, burocráticos, jerárquicos, jerarquizados, digamos, ¿no? Organizados jerárquicamente, muy regulados, y con identidades, con una identidad clara, ¿sí? Que es el sector no docente. Lo mismo, algo similar sucede con el sector académico, con la diferencia de, bueno, que tienen más grado de autonomía, solo aceptan ser evaluados por sus colegas, ¿sí? A diferencia de otras organizaciones en donde quien evalúa es el superior. Aquí hay toda una lógica, en la lógica académica, es la de la evaluación por los colegas, por los pares, como el mecanismo más adecuado para la evaluación de la tarea académica, y bueno, también con una identidad, pero que es una identidad doble, porque en el caso de los académicos hay una identidad con el grupo académico, diferenciado, si quiere, del sector no docente o del sector político, pero también hay una identidad disciplinar, ¿sí? Los propios campos disciplinares le dan también ciertas características específicas. Y bueno, esto también va a estar presente en lo que serían las identidades académicas. Mientras que en el sector político, las funciones de gobernar, de conducir, los cargos son cargos de autoridades que no son permanentes, sobre todo siempre pensando en lo que sería la universidad pública, ¿no? Que es lo que nosotros estudiamos. No lo dije antes, pero estudiamos universidades públicas. Y bueno, si bien el perfil tiene un origen académico, tienen otro tipo de habilidades que son más de negociación, políticas, y que bueno, conviven, ¿sí? Con las habilidades académicas, salvo para el caso de la hiperespecialización, que esto también lo observamos, de la profesionalización del sector político. O sea, ya personas que, habiendo sido académicos, a partir de un momento a lo que se dedica es a gestionar, ¿sí? A conducir, a ser o decanos o rectores, bueno, estar en lo que sería solo el nivel de la conducción, y se alejan más de lo que sería su impronta académica. Lo que nosotros decimos, entonces, que este esquema, que era un esquema claro, bien diferenciado, con fronteras muy claras entre los tres sectores, es alterado, esta linealidad es alterada por la emergencia de las nuevas tareas que van a empezar a surgir y que, bueno, son nuestro objeto de estudio. Entonces, bueno, aquí esto es un poco una muy rápida síntesis de cuál sería la metodología que nosotros usamos. Les dije ya que trabajamos 6 temas de agenda, o 6 áreas temáticas, ¿sí? Y para esos 6 temas trabajamos en 6 dimensiones. El nivel de las políticas públicas, es decir que esto ya, bueno, lo tenemos avanzado. Estudiamos, bueno, cómo fue la política pública de evaluación y acreditación, de educación a distancia, de sistemas de información, de financiamiento, o sea, que a partir de las normativas y a partir de, bueno, las definiciones de programas y de políticas específicas, vamos a hacer una reconstrucción de qué pasó desde los 90 hasta la actualidad en esos temas, pero a nivel de la política pública. Luego analizamos cómo se expresan esas áreas en las estructuras funcionales de las instituciones. Para esto nosotros trabajamos en 2 niveles, esto está puesto por algún lugar, o sea, vamos a trabajar a fondo y en profundidad con 6 instituciones, ¿sí? Pero a nivel, después de la reconstrucción de la base de datos, vamos a tratar de reconstruir toda la base de datos de todas las personas que ocupan en todo el sistema, en las
50 y pico de universidades que existen, quiénes son las personas que están en cada una de estas áreas. Bueno, también hay la otra dimensión es las funciones, ¿sí?, que se les requieren a en estas nuevas áreas, y bueno, los roles que se asumen, el perfil de los actores, ¿sí?, quiénes son, qué características tienen, qué nivel de formación, de profesionalidad, bueno, de dónde toman lo que saben para hacer lo que tienen que hacer. Y el impacto en las identidades, que es lo que les dijimos antes, y las implicancias en las relaciones de poder en la institución, para lo cual nos interesa mucho ver qué opinan los no docentes de estas personas, qué opinan las autoridades de estas nuevas personas, qué opinan los académicos, y qué opinan estas nuevas personas que ocupan estos roles de los otros, ¿no? De alguna manera, con este interjuego vamos a tratar de ver, bueno, cómo se dan las relaciones, los vínculos entre ya, bueno, el nuevo conjunto de actores que seguramente alteró el equilibrio o no que quizás antes existía. Acá, como ya les dije, para las cuestiones de fondo vamos a trabajar con 6 instituciones, tratando de encontrar algún tipo de equilibrio entre año de creación, tamaño y tipo de estructura, si es departamental o por facultades. Todavía no las elegimos porque estamos todavía en la parte más general. Vamos a trabajar con fuentes primarias y secundarias. En el caso de las fuentes primarias vamos a hacer encuestas, y esto sí es para todo el sistema, por eso le digo lo de las bases de datos, de todas las personas que ocupan lugares en estas áreas, vamos a relevar todas, pero luego las entrevistas en profundidad van a ser específicamente para estas 6 universidades. Y fuentes secundarias, bueno, trabajamos la normativa, no solo, bueno, acá dice la institucional, pero la normativa nacional, la normativa institucional, los documentos institucionales, bueno, y alguna otra información que ya esté elaborada. Y tenemos 6 etapas, una etapa en donde vamos a profundizar el marco teórico, otra donde vamos a hacer el relevamiento más de análisis documental. Después tenemos 2 trabajos de campo, un trabajo de campo 1 que es la encuesta estructurada a las personas, lo que implica primero identificar las áreas en todas las universidades del país, identificar a las personas que participan y tienen roles relevantes en ellas, y luego hacerles las entrevistas, la encuesta, perdón. Y el trabajo de campo 2, sí, focalizando en las 6 universidades, vamos a hacer entrevistas semiestructuradas en profundidad a 10 personas de cada universidad, algunas de las cuales van a ser estas personas que son objeto de estudio, pero otras van a ser otros actores donde vamos a tratar de indagar su opinión, sus percepciones acerca de estos nuevos roles y personas. Y luego vamos a analizar, interpretar los datos y elaborar conclusiones. Esto es un poco el esquema, por eso yo les digo que lo interesante, y por eso el equipo se va abriendo cada vez más, porque en realidad tanto estudiantes de doctorado o investigadores que quizás son expertos o les interesa trabajar algún área de estas y que está haciendo sus tesis en esto, entonces les ha interesado hacerse un lugar para estudiar a las personas que gestionan en estas áreas. O sea que por un lado, ellos desarrollan sus tesis o sus propios proyectos en la temática, pero por otro lado le dan un espacio que es un común denominador en todos sus propios proyectos, pero que hacen a nuestro proyecto principal, que son estos sujetos, ¿sí? Entonces por eso esto es un trabajo como en estrés, se va abriendo cada vez más, porque bueno, cada vez se suma más gente, decirnos, bueno, me interesa, yo vengo estudiando vinculación tecnológica, bueno, quiero saber, además me interesa tener la lista de todas las personas que gestionan vinculación tecnológica en las universidades argentinas. Entonces yo quiero participar, voy a ayudar a hacer la base de datos, ayudo a hacer la encuesta porque me sirve a mí para mi tesis o para mi proyecto, pero a la vez aporta al proyecto en general. Por eso se va abriendo cada vez más y nos resulta súper interesante este abordaje, y que bueno, sobre todo para la construcción de las bases de datos, que es lo más trabajoso, ¿no? Después para el trabajo de las 6 universidades, obviamente podrá o no estar en línea con los proyectos específicos de cada uno de los participantes del proyecto. Bien, entonces les cuento algunos avances, ¿sí? Y después si quieren, a partir de todo esto,
charlamos al respecto. En el nivel de las políticas públicas, que esto ya está prácticamente hecho, no me voy a poner a desarrollar, pero bueno, hicimos todo un análisis desde la Ley de Educación Superior, la creación, desarrollo y evolución del trabajo de CONEAU, de los sistemas de evaluación y acreditación universitaria. Y, bueno, ahí vimos algo muy interesante y es cómo esta agencia, que es la CONEAU, ha generado y producido este saber experto, ¿sí? Que es el que nos interesa estudiar, y cómo ha construido, ¿sí? Un grupo de personas que, bueno, manejan y se han profesionalizado en este saber, en la CONEAU. Lo que resulta interesante es que hay un alto nivel de rotación dentro de la CONEAU, y esto se debe a que muchos de los técnicos de este organismo tienden, cuando dejan de estar en la CONEAU, es porque van a alguna universidad que los ha llamado, porque de las áreas que están constituyendo, para ellos es muy útil tener a alguien que haya participado de la CONEAU. O sea que este es un elemento que puede ser interesante y que surge de la propia política pública, porque en realidad en ningún lado se aprende este saber, que yo en algún momento lo llamé saber CONEAU, y que, bueno, se va explayando cada vez más y empieza a haber una expertise en el tema. En temas de internacionalización, bueno, trabajamos desde la construcción de la constitución del Mercosur educativo, por ahí vinculado con la CONEAU, todo lo que son los mecanismos regionales de evaluación y acreditación. Después nos interesó mucho ver algo que se va a dar en algunas de estas áreas, y es la creación de redes en el marco del SIN, redes de quienes, de gestores en estos temas. Por eso en algunos temas va a ser muy fácil reconstruir la base de datos de las personas que están a cargo de estas áreas. Uno es el caso de internacionalización, porque existe la red SIUM, que junta a todos los gestores de internacionalización de las instituciones. Bueno, también estudiamos y vimos el desarrollo de algunos programas dentro de la SPU vinculados con internacionalización, como el PIESI o el PPUA, algunos que existen, otros que ya no, se han mezclado o fusionado, pero de alguna forma de reconstruir la política de internacionalización, de la cual emanaron los programas y las acciones que implicaron, bueno, interpelaron a las instituciones, básicamente con recursos a partir de proyectos y de llamados, ¿sí?, a presentación de proyectos. Lo mismo hemos hecho con el área de vinculación. Aquí, bueno, ya no es la SPU, sobre todo es la agencia, ¿sí?, a través del FONTAR y el FONARSEC, y también la creación, al igual que la red SIUM, la creación de la red VITEC en el SIN, que también junta a todos los gestores de áreas de vinculación tecnológica. Bueno, en educación a distancia estuvimos viendo un poco la existencia de Rueda, que es una red muy antigua, esta es más académica, es una red más académica en educación a distancia, pero que ha tenido un rol extremadamente relevante en la constitución de los SIED, los sistemas institucionales de educación a distancia, no solo el aporte, el asesoramiento normativo, sino también como pares evaluadores, ¿sí?, a la hora de evaluar los SIED, los sistemas institucionales de educación a distancia. Es una política muy reciente que desde la CONEAU se ha implementado, y en donde las instituciones tienen que presentar, si tienen carreras a distancia, ya sea de grado y de posgrado, tienen que presentar la forma institucional que tienen para dar apoyatura a toda la oferta de carreras a distancia que tienen. Es decir, que aquí, bueno, esta red de expertos, ¿sí?, pero que linda mucho más con lo académico que las otras que mencioné antes, tienen un rol súper importante. Bueno, en sistemas de información, también en los 90 se crea el SIU, ¿sí?, el Sistema de Información Universitaria. Se crea el programa de mejoramiento dentro del SPU, del SIU, y después, bueno, están todos, ustedes sabrán, los sistemas por área, ¿no?, el guaraní, el coya, el araucano, etcétera, que son los sistemas informáticos que han permitido en todas las instituciones ir organizando sus propios sistemas de información universitaria que les sirven a la gestión propia y también aportan a la constitución del Sistema de Información Universitario Nacional.
Y en planificación y financiamiento, todavía no la tenemos muy desarrollada, pero acá sí trabajamos mucho desde la creación del Fundar, que es un fondo, ¿sí? que tiene como fin financiar, o tuvo como fin, porque esto después fue cambiando muchísimo, financiar proyectos integrales, ¿sí? institucionales, un poco en línea con los planes de desarrollo propios de las universidades a través del formato de contratos programa. Estas son las políticas, ¿sí? que sucedieron desde los 90 hasta la actualidad, y que decimos que estas políticas, que las analizamos más a fondo, son las que de alguna manera dan como el origen de que en las instituciones se creen áreas específicas de cada uno de estos temas para atender a las políticas que vienen desde el gobierno o los gobiernos del Estado. Bueno, entonces empezamos a relevar qué expresión tienen, ¿sí? en las instituciones, en la estructura funcional estas áreas. Entonces, hemos identificado que en la mayoría o en muchas, más o menos formalizadas, hay áreas de acreditación. Están las ORI, que son las Oficinas de Relaciones Internacionales. Están las VTs, que son las que se encargan de la vinculación tecnológica. Tanto unas como otras, estas están muy formalizadas, son las que tienen redes dentro del CIN, además, que juntan a las personas de estas distintas oficinas. En educación a distancia esto es algo más nuevo, pero todos los CIED exigen que las instituciones tengan un área, ¿sí? dedicada a la gestión institucional de la educación a distancia, o sea que esto está en construcción, pero seguramente también está. Porque la mayoría, hoy existen casi 100 universidades que han presentado sus sistemas institucionales de educación a distancia. Bueno, después están las áreas de información y las áreas de planificación o desarrollo institucional. Algunas están solas y otras están vinculadas con las áreas de presupuesto, que serían la expresión de estas políticas. Esto va variando, ¿sí? En algunos casos sí claramente están muy identificables, como ya les dije, las ORI o las VTs, y en otros a veces están mezcladas, a veces acreditación está junto con desarrollo institucional, a veces acreditación está en cada una de las facultades, pero no con una gestión central. Bueno, esto va variando. Bueno, y acá entonces sí, si quieren ya con esto vamos cerrando antes de las conclusiones, les cuento algunos avances que hemos tenido, y que esto se origina en algunas entrevistas. En realidad lo que quisimos primero es probar el modelo, ¿sí? O sea, y que como esto resulta, ahora sí es que vamos a fondo, ya con todo, pero hicimos algunas entrevistas que nos dieron algunas pautas o algunas pistas de lo que queremos seguir profundizando. Por ejemplo, respecto de las funciones, acuérdense que queríamos ver, una vez que identificadas las áreas, ver las funciones que desarrollan, los perfiles de estas personas, los cargos que ocupan y el tema de las identidades. Respecto de las funciones, en general son funciones que se ocupan de apoyar a la elaboración, presentación o gestión de proyectos de distintos tipos, ¿sí? Por ejemplo, en evaluación y acreditación de carreras, de presentaciones para CONEAU, ¿sí? En investigación, ayudarlos a mostrarles dónde están las áreas, ¿sí? Las oficinas del Estado, de donde se pueden obtener recursos, o asesoramiento en cómo elaborar y gestionar, por ejemplo, los proyectos a la agencia. En vinculación tecnológica, algo parecido. Es decir, que son las personas que se ocupan de estos roles, como funciones son la del apoyo al personal académico, que se supone que tiene que saber de estas cosas, pero que como su saber es mucho más académico, hay algunas cuestiones que lindan con la gestión, pero que no son puramente administrativas, están ahí a mitad de camino, y estas personas, bueno, ofician de apoyo y acompañamiento. Este apoyo y acompañamiento a veces es positivo, y en algunos aspectos a veces es invasivo, ¿sí? Porque muchas veces, supónganse, un académico, un docente quiere elaborar una carrera de posgrado con determinado perfil, y bueno, la persona a cargo de esta área le dice, bueno, así no va a acreditar, así que hacelo de esta manera, y quizás no es la manera que el académico quiere. Bueno, y estas son las tensiones que empiezan a aparecer en algunas entrevistas de las pocas que hicimos. También, bueno, se ocupan de articular, ¿sí?
articular la tarea académica con las autoridades, ¿sí? Y con las áreas gubernamentales. Esto es muy importante porque estas personas tienen relación, ¿sí? Con los académicos porque, bueno, ayudan a los académicos, pero tienen un vínculo directo con las áreas gubernamentales, ¿sí? Con la SPU, con la agencia, con la CONEAU, con lo cual ofician de interlocutores con las autoridades institucionales. Es decir, que tienen vínculos con el Estado que quizás los propios rectores o decanos no los tienen, ¿sí? Y entonces eso los pone en una posición de mucho más poder a la hora de incidir en las decisiones. Bueno, son los que también tienen como tarea buscar oportunidades de financiamiento, ¿sí? Sobre todo, bueno, esto se ve mucho en los proyectos de vinculación tecnológica, son los que dicen, bueno, están muy atentos a los llamados que aparecen de las distintas dependencias del Estado y son los que comunican a los académicos, comunican a las autoridades y, bueno, de alguna manera son los que a partir de ahí se encargan de colaborar y de dar el apoyo. Bueno, también se encargan de ejecutar algunas políticas institucionales vinculadas con estos temas de los que estamos hablando. Las características que las tareas que hacen no son tan rutinarias ni tan reguladas. Por ejemplo, cuando tienen que ir al Estado, digo, a la CONEAU o a la SPU, quizás ese día no van a trabajar, van de su casa directamente al Ministerio de Educación o a la CONEAU. O sea, tienen una libertad que no la tiene el tradicional no docente, por ejemplo, ¿sí? Por eso no podríamos decir que es un no docente en términos de funciones. Y tampoco podemos ver que haya líneas claras de subordinación, ¿sí? Si bien obviamente están en la estructura jerárquica por abajo del rector, es bastante horizontal la relación, incluso formalizada, que tienen con otras áreas y con otros actores dentro de la institución. En términos de cargos, acá hay una variedad impresionante. O sea, estas personas que hacen estas tareas lo hacen con o cargos docentes, o cargos no docentes, o cargos políticos. Es decir, por ejemplo, si son coordinadores, a veces hay subsecretarios que hacen esta tarea, o incluso secretarios, aunque esto es menos, porque el secretario sí tiene un rol mucho más político, hacen estas tareas, o sea, no importa con qué cargo. Lo que vimos es que, por ejemplo, en las instituciones más tradicionales, las más grandes, las más antiguas, en general son cargos docentes, ¿sí? Porque ya las estructuras están armadas de una manera tal que no encajan. Y en las instituciones más nuevas, sobre todo las que se crearon de los 90 hasta la actualidad, ya en muchos casos aparecen como cargos no docentes de la más alta jerarquía, ¿sí? O sea que en términos de claustros, imagínense cómo esto también cambia, ¿no? Por un lado, tienen funciones determinadas, pero después a la hora de votar, depende de qué cargo les tocó para votar en un claustro muy difuso. En términos de perfiles, sí lo que podemos ver como un común denominador, que es personal calificado, ¿sí? En general, obviamente todos son universitarios y algunos tienen posgrados, específicamente en los temas para los cuales son convocados, tienen mucha experiencia, hay como una rotación en las instituciones. Yo les hablé de CONEAU a las instituciones, pero en algunos casos rotan entre, por ejemplo, en lo que... Hola, sí, se cortó, ¿no? Sí, se cortó. Sí, se cortó, Mónica. Si podés quizás escucha? retomar los últimos. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué fue lo último que escucharon? Mira, si no me equivoco, empezó a cortarse cuando estabas con los perfiles. Estabas en la segunda. Fueron muy pocos segundos. Exactamente, sí. Perfecto. Bueno. Entonces seguimos con esperen. Estaba acá, con los perfiles.
¿sí? Personal muy calificado, con mucha experiencia. En muchos casos ya les estaba diciendo que puede ser que tengan posgrados en estas áreas, ¿sí? El caso de internacionales, hay mucha gente que viene con posgrados en relaciones internacionales y que se han especializado en relaciones internacionales, bueno, en universidad, por ejemplo, ¿no? Y les decía que es como los jugadores de fútbol, van rotando, ¿no? Se los van requiriendo entre instituciones. Con nombre y apellido, gente que tiene un rol muy importante en una universidad y que desarrolla mucho esa área, que luego es llamado por otra universidad, y bueno, digo, va a depender mucho también de qué oferta formal les hagan en términos de cargos, y puede haber pases, digamos, ¿no? Esto no ocurre, digo, con los docentes puede ser que ocurra a veces, pero es bastante novedoso, por eso, bueno, nos interesa tanto estudiar estos nuevos roles. Tienen habilidades de negociación y de vinculación, desde ya les digo, si pueden sentarse a discutir con un coordinador nacional de un programa nacional en la SPU, de par, como iguales, y bueno, son los que buscan financiamiento, los que están todo el tiempo mirando a ver dónde hay oportunidades, dónde están las ventanillas, ¿no?, de financiamiento, y uno podría ser que claramente están más cerca del académico en términos de perfil calificado, y también del político, más que del administrativo tradicional, ¿no? Y finalmente, en términos de identidades, esto es muy interesante también, igual esto hay que seguirlo trabajando, porque nosotros creemos que esto va a variar por instituciones, va a haber muchas más diferencias que vamos a encontrar por las 6 áreas que estamos estudiando, pero que sí, por ejemplo, ellos no se identifican con ninguno de los roles tradicionales cuando se los ha entrevistado, a los que hemos entrevistado, ¿no? Se cortó nuevamente. A ver. Sí. El compartir, Marisa, el compartir el PowerPoint le debe sacar bastante banda ancha, por eso. Ajá, gracias, Zule. Entonces, Quizás en realidad más que el PowerPoint es la cámara. Es la cámara, es la cámara. Tendría que ponerse sin cámara, Marisa. Yo estoy sin cámara porque me quedé recién y me sacó. Por eso estoy de vuelta sin cámara. Ah, bien, bien. Bueno, a ver, ahora hacemos el último intento porque ya falta poco, ¿sí? Mónica, no sé si escuchaste, pero quizás podrías desactivar la cámara y compartirnos el Power, y cuando termines de compartir el Power, puedes volver a tu cámara. Sí, ya termina, ¿eh? Ya termina. Bueno, no, sí, ahí te oímos y te vemos, perfecto. Hagamos el intento, hagamos el intento. Yo les decía que, bueno, tienen mucha autonomía, ellos mismos se dicen como que, o sea, necesitan tener esta libertad para desempeñarse. En general la identidad no está vinculada con el cargo que tienen, o sea, si tienen un cargo no docente, de ninguna manera se vinculan o se identifican con otros no docentes de otros escalafones. Sus pares, cuando se habla de quiénes son sus pares, es muy interesante porque para ellos, en muchos casos, yo dije que varía por área, ¿no? Pero en algunos casos donde estas áreas están muy ya constituidas, internacionales, vinculación tecnológica y también educación a distancia, para ellos sus pares son los otros sujetos que ocupan lugares similares en otras instituciones. Es interesante ver cómo en muchos casos organizan sus propios congresos, producen conocimiento alrededor de este tema, producen libros, bueno, digo, se va constituyendo, digamos, un campo, ¿sí?, de saber, pero que está dado a nivel de ocupar estos roles. En muchos casos instalan agenda nacional, sobre todo en los casos que forman parte de las redes del CIN, ¿sí? O sea, ser parte de estas redes en el CIN es un canal en donde ellos instalan agenda que sirve, por ejemplo, para que desde el CIN se demande la creación de un programa determinado en la SPU, y esta inquietud surge
de las redes que están constituidas por estas personas. Y bueno, ya como dije, participan de ámbitos de construcción de conocimiento como congresos, libros, etc. Bueno, a ver acá, conclusiones. Oh, se me fue. Ya con esta es la última filmina. Lo que podemos decir es que estos roles son nuevos, ¿sí? No existían antes, están vinculados con las 3 principales funciones de la universidad, es decir, que no es que son cosas nuevas, sino que están vinculadas o con la docencia, o con la investigación, o con la extensión, vinculación tecnológica, pero ya en tareas mucho más específicas y precisas, y que se desarrollan en las interfaces o espacios de articulación entre la tarea académica y la de conducción. No tienen una clara estructuración de cargos, perfiles e identidades tradicionales, sino que se constituye ahí, como dice Whitchurch, en un nuevo espacio, y que en ese sentido son funciones muy similares a las que pudimos ver en la literatura internacional. Estas funciones están en la frontera de los límites usualmente conocidos, que no son ni específicamente administrativos, ni específicamente políticos, ni específicamente académicos, pero que son una realidad en la gestión académica de las universidades argentinas en este momento, y que creemos que esto sí está generando una reconfiguración de identidades al interior de la universidad y una distribución del poder, ¿sí? En la medida que estas personas, en muchos casos le dicen al académico lo que tiene que hacer, le dicen a la autoridad máxima lo que le conviene hacer, y están en contacto con los ámbitos del Estado, de donde obtienen información que ni el académico ni la autoridad máxima obtiene. O sea que hay claramente algo para investigar ahí sobre cómo se redistribuye el poder al interior de las instituciones. Y algunas preguntas, ¿no?, que surgen para seguir investigando. Si este gerenciamiento profesional de las tareas académicas de las nuevas fue la mejor forma o es la forma inevitable de atender a la complejidad del funcionamiento universitario actual, quiénes ganan y quiénes pierden en esta reconfiguración de poder, y acá nos interesa mucho ver al académico tradicional, ¿no?, en esto cómo se posiciona, porque por momentos es un alivio que otro le ayude a hacer la tarea, pero por otros momentos inciden bastante. Piensen en lo que sería, por ejemplo, educación a distancia, ¿sí? Un docente que tradicionalmente tiene su curso, que lo da hace 10 años o más, 20, 30, de una manera, cuando tiene que pasarlo a distancia, bueno, acá aparece la asesora a distancia que le dice, esto no, acá las actividades hay que hacer esto. Digo, realmente se entromete en una tarea que hasta este momento era de gobierno absoluto del académico, ¿no? ¿En qué medida? También pensar en qué medida se puede asegurar una sinergia, ¿no?, entre los roles tradicionales y los nuevos, y que esto ayude a asegurar una integración institucional y no una fragmentación. Esto, bueno, creo que es lo más importante para todos los que queremos que con toda esta complejidad las universidades se potencien, ¿sí?, y no se desagreguen. Y bueno, ahora creo que vamos a tener que seguir investigando en las particularidades, tanto institucionales de estos efectos, como en las particularidades de cada una de las 6 áreas estudiadas. Así que, bueno, con esto ya terminamos. Aquí, yo esto se lo voy a dejar, pero acá hay algunas referencias. Aquí hay un texto, es que yo escribí hace muy poquito. Ahí, esperen. Que salió en la Relapae, que más o menos hay una síntesis de esto que yo les acabo de contar, así que para el que le interese es de acceso libre por internet. Dejo acá, ¿sí? Podemos a partir de aquí abrir una discusión. Es probable que muchos de ustedes se identifiquen con alguna de las cosas que estuvimos viendo, o las sufran también, ¿no? O las disfruten. Bueno, los escucho. Muy interesante, simplemente agradecerte, muy interesante, y efectivamente yo me incluyo entre las identificadas con todas estas situaciones y combinaciones que se han ido produciendo efectivamente como respuesta, consecuencias de los cambios que se vienen produciendo en los 90, ¿no? Y me quedé pensando, entre otras cuestiones, cuáles son también los nuevos conflictos
que estos nuevos roles, funciones, perfiles generan, ¿no? Y también la famosa y tradicional docentes, no docentes, como que queda un poquito acotada o demasiado simplificada. En fin, me surgen muchísimas cosas realmente que estuve anotando, así que te agradezco y bueno, simplemente ahora sí dejar paso a las preguntas o comentarios que quieran hacer los compañeros y colegas. Sí, bueno, ya durante la charla fuimos teniendo algunas preguntitas, si querés las voy leyendo. Gabriela Lorenzo pregunta, considerando la educación a distancia y las condiciones para acreditar en esa modalidad, ¿cuál es la postura de la CONEAU en cuanto a la regularidad de los cursos que se realizaron en el contexto de la enseñanza remota de emergencia? No es el tema de lo que estamos discutiendo ahora, si quieren después lo charlamos, pero me parece que no tiene que ver con lo que estábamos discutiendo en este momento. No sé, si quieren lo puedo responder, pero es alejarnos de lo que acabamos de ver en este momento, es otra cosa. ¿Sí? Claro, en todo caso, hagamos... Sí, me parece, en todo caso, dejémoslo para después, porque claro, es una cuestión mucho más específica. Tratemos de hacer foco sobre la exposición que hizo Mónica. Bueno, después, sí, después te consultaron cómo se seleccionó esa muestra de instituciones y cuál es el criterio con el que se armó la muestra de las 10 personas por institución. También te consultaron si estaba generalizada la distribución por tareas, independientemente de los cargos que se ocupen, porque bueno, esto que hablábamos de que los cargos son muy variables, tienen infinidad de tareas a cubrir. A ver, bueno, voy con la primera porque la otra no la entendí mucho, ahora la voy a leer mejor. Sí, en realidad, bueno, estamos en un momento, ¿sí? O sea, esto no se realizó todavía, ¿sí? Estamos la investigación está en pleno desarrollo. Nosotros ahí les dije que el criterio para seleccionar a las universidades que vamos a seleccionar, que todavía no las seleccionamos, tiene 3 patas. Por un lado, el año de creación, o sea, esto no es el año, sino las más tradicionales y las más antiguas, las intermedias y las más nuevas, o sea, vamos a tratar de que en esas 6 universidades tengamos de todo tipo, también por tamaño, ¿sí? Ustedes saben que en el sistema universitario tenemos instituciones chicas, medianas y grandes, vamos a tratar de que en esa muestra de 6 podamos tener los 3 tamaños, y también deben saber que las instituciones universitarias tienen distintas estructuras académicas, cómo se organizan. Están los 2 modelos más así identificables son o por departamentos o por facultades. Entonces vamos a tratar que en ese grupo de 6 tengamos de las 2 variantes, porque lo que queremos ver es si las diferencias que se dan en estas cuestiones que estamos analizando pueden deberse a algunos de estos criterios, ¿sí? Por supuesto son casos, con esto no vamos a pretender con 6 universidades decir esto es así para todo el sistema universitario, pero bueno, creo que va a dar bastante para poder analizar. Y por otro lado, las 10 personas de cada universidad que vamos a elegir, que todavía no elegimos, son personas que pertenezcan a todos los sectores, ¿sí? Vamos a entrevistar a autoridades, vamos a entrevistar a personas que ocupan estos roles, vamos a entrevistar a no docentes y a académicos, ¿sí? Entonces, dentro de esas 10 vamos a armar, en cada universidad vamos a tener entrevistas de todos, sobre todo para ver este tipo de los conflictos que mencionaba Marisa, o al contrario, las potenciaciones, porque también puede haber alianzas, ¿sí? Y sinergias que va a ser muy interesante poder analizar. Esta es un poco la idea de las 3, del criterio. Después el otro no me quedó claro, a ver, ¿qué fue? ¿Qué era lo que preguntaban? Sí, te preguntaron, ¿está generalizada la distribución por tareas? A ver, no sé a qué se refiere, pero sí, elegimos 6 áreas, ¿sí? 6 áreas. Dentro de esas 6 áreas, recién lo que mencioné, las tareas que realizan, es algo muy general. Todavía no tenemos, o sea, no tengo información para decir específicamente, los de distancia hacen esto, porque todavía no hemos abierto a tanto detalle, ¿no? O sea, ahora en esta parte que mostré los resultados, traté de recopilar
los comunes denominadores de todas las áreas, sin hacer grandes diferencias, porque todavía no tenemos, o sea, esto está hecho con 15 entrevistas, ¿sí? Vamos a tener muchísimas más. Así que sí, en ese sentido está generalizado, claramente. Te hago, Carolina, una pregunta. Mónica, perdón, Sí. buenas tardes. Hola. ¿Han tenido en cuenta que está atravesado por un corte, un tinte político la universidad en esta investigación? Porque, digo, muchos de los cargos que se ocupan tienen corte o tinte político, no netamente capacitados a través de los años para cumplir el rol o la función a la cual fueron asignados. Bueno, muy interesante. Nosotros, a eso que vos estás identificando, que es una realidad, lo vemos en los que podrían ser los superiores de estas personas. Pero estas personas, en algunos casos, son puestas, sí, por una cuestión de cambio de gestión, pero las que ya están hace mucho tiempo se quedan más allá de los cambios de gestión, porque hay que trabajar en esto y hay que saber, ¿sí? Y ese saber es muy, muy difícil obtenerlo en los 3 o 4 años que dura la gestión. Entonces, en general, estas personas perduran en los cargos, ¿sí? Perduran en el tiempo. Puede suceder que le cambien al jefe todo el tiempo, eso sí puede pasar. Pero en realidad estos roles tienden a permanecer porque se necesita un saber muy específico que un cargo político no lo puede adquirir en los poquitos años. Totalmente de acuerdo. Lo que yo estoy diciendo es que ustedes cuando hacen este proyecto de investigación tienen en cuenta la política como una cuestión transversal. Ya sé que siempre digo que cambian las autoridades y quedan los empleados de menor rango a cargo o responsables de determinadas tareas. Pero los que van frente a la CONIAU son cargos políticos, los que van frente a un determinado tema son cargos políticos, no son los empleados que estructuran o rearman o realizan la actividad. No siempre, no siempre. Bueno. No siempre, sí. Bueno. Se me está cortando, no sé. Tenemos distintos pensamientos, pero bueno, nada. Sí, sí y no. Esto lo vamos a poder ver. Contemplado. Sí, lo tenemos en cuenta. Sí, lo tenemos en cuenta, pero de todas maneras yo te puedo anticipar que muchas de estas personas tienen contacto directo con la CONIAU, ellos mismos, y son técnicos, porque ellos son los que saben específicamente hacer la pregunta, y no los jefes. ¿Sí? Carolina, ¿había ahí otra pregunta recién? Sí, bueno, después te felicitan mucho, Mónica, mucho. Y bueno, Graciela Jiménez reflexiona, por ejemplo, quizás sea un estímulo para que las áreas de producción de estadísticas y de planificación cobren importancia incluso a nivel de políticas universitarias. Después te consultan. No, seguro, porque en realidad que estas áreas tienen un valor muy importante, porque si no fuera por ellos hay muchas cosas que hoy no se podrían hacer. Entonces, creo que sí, hay que valorizarlas, pero también hay que ver de qué manera se pueden incorporar de la manera más armónica a toda la vida universitaria. Sí, tal cual. Te consultan también si forma parte de la investigación la profesionalización del sector no docente. No, porque en realidad nosotros acá no estamos trabajando el sector no docente tradicional. Sí, lo que podría pasar, que es que aparezcan en estos perfiles que estamos investigando, no docentes tradicionales que se han profesionalizado en un área específica y que se han formado en ese sentido, han avanzado y hoy son los que, tienen un rol relevante. Eso sí puede pasar, que el origen, ¿sí?, que venga del sector no docente. Pero claramente, ya ocupando estos roles, tienen grandes diferencias con lo que uno conoce como el rol no docente tradicional. ¿Sí? Andrea Pegoraro, justamente en lo que estás diciendo, ella resalta el tema de los museos de la UBA, en la línea que vos estás Sí. Claro. Yo trabajo en un museo y bueno,
aparte coordino la red de museos de la UBA, entonces lo que veo que hay 22 museos universitarios, la mayoría son no docentes, el 70% son no docentes. Y en el Museo Etnográfico, el 95% es no docente, y todos se han profesionalizado desde el año 96, específicamente en el área de museos. Me parece que es interesante esa tensión que vos decías entre lo académico y lo profesional. Siempre uno está como en una tensión, sin embargo, es un buen ejemplo de la profesionalización, ¿no? Un sector. Sí, no, seguro. Y yo estoy segura que debe haber otros sectores, además del de museos, debe haber otros más. Nosotros ahí el recorte que hicimos tiene que ver con la o sea, con una agenda nueva que aparece a partir de las reformas. Entiendo que los museos probablemente haya personal profesionalizado desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que no es que eso sucede a partir de una ley o de algo que cambió la agenda. Entonces nosotros en realidad estamos tomando las áreas en donde sí hubo un cambio brusco y hubo que crear de la nada, ¿sí? Entonces, bueno, pero probablemente está el sector editorial, está el sector museos, claramente hay otras áreas, que bueno, en la investigación en algún momento hay que recortar también, ¿no? Y por eso recortamos, pero puede ser que comparta mucho esto que estamos estudiando con lo que vos estás comentando, claramente. Y un comentario más, como también un rasgo epocal, que es refractaria también la universidad, me refiero a el conocimiento experto. Cada vez se impone más en distintas áreas, y bueno, se reproduce y se recrea, en todo caso en el ámbito universitario, de este modo, ¿no? Por claro, eso es lo que pasa es interesante. que hasta ahora nuestro conocimiento experto era el disciplinar de cada académico, el físico en su tema, pero esto es un saber que no tiene nada que ver con las disciplinas, ¿sí? Claro. Ni tampoco con la gestión tradicional. Es algo absolutamente nuevo y que tiene un contenido en sí mismo que, bueno, uno hasta podría pensarlo como un campo, ¿sí? No disciplinar, pero sí un campo de conocimiento totalmente novedoso. Entonces, sí, bueno, tal cual. Bueno, después también hay otra pregunta de Graciela Jiménez que te consulta indirectamente: la investigación conduce sobre la gobernanza de las universidades. ¿Qué lugar ocupan estos técnicos, estas áreas? Bueno, esto lo vamos a ver al final, cuando terminemos, pero claramente cuando hablamos del equilibrio de poder y de los vínculos, del conflicto o de la sinergia, estamos hablando de la gobernanza interna de las universidades, ¿no? Que se ha puesto en juego con la emergencia de estos nuevos actores, que claramente no son un claustro, o sea, es otra cosa distinta, pero que ocupan un lugar muy importante. Así que habrá que ver en qué medida colaboran con lo que uno conoce o le ha llamado la gobernanza interna, ¿no? Y que está muy vinculada con la gobernanza externa, porque cada una de estas áreas tiene a su vez su vínculo con el afuera. O sea que, bueno, es la expresión de lo que le ha pasado a la universidad en el último tiempo, que fue sacarla también de su cápsula y ponerla en relación con los ámbitos externos, ¿no? Obviamente con el Estado principalmente, pero uno también podría incorporar acá cuestiones con el mercado o el sector productivo, que también podría financiar, podría aportar recursos. Digo, el tema es estamos hablando de cómo se prepara la universidad para gestionar estas cuestiones que antes no existían, ¿no? Y bueno, de qué manera lo hace lo mejor posible, porque cuanto mejor lo haga, va a tener beneficios para la universidad, va a tener más recursos, va a tener más reconocimiento, digo, más recursos porque si tiene, ayuda a generar proyectos, se ingresan recursos. Reconocimiento porque si hace bien las cosas va a acreditar, va a tener, ¿sí? Bueno, o sea, son muchos recursos materiales y simbólicos que se pueden obtener o se pueden perder según cómo se desempeñan estos roles. O sea, imagínate el poder que tiene todo esto, ¿no? Así que sí, vamos a mirar todo eso, Graciela, pero todavía no, cuando avancemos más. Bueno, no sé si hay algo más, si no, la podemos ir liberando, pobre a Mónica. Realmente ha generado, vos fíjate, todos, como porque por un lado es tan cercano de algún sentido algunas de las cosas que vos exponés, que a todos de un modo u otro nos impacta.
Exactamente, así que creo que ha generado mucho entusiasmo por todos los comentarios tan lindos que veo y ha generado mucho interés sobre el tema. Y por supuesto vamos a tener mucho interés en ver cómo sigue tu investigación y conocer los avances, para los cuales ya te vamos a invitar nuevamente. Sí, Así que, esperen un poquito porque recién arrancamos, pero yo creo vamos que a contener en la ansiedad COVID y post-COVID. Bueno, te queremos agradecer muchísimo haber estado acá y bueno, lo mejor y nos seguiremos cuidando y un abrazo muy grande. Bueno, gracias a ustedes y bueno, cualquier cosa me consultan, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Chao. Mónica, hasta luego. Gracias.